capítulo 4, versículo 4. Mateo capítulo 4, versículo 4. Dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 4, versículo 4. El Señor Jesús dijo, escrito está, escrito está. El Señor Jesús, aunque era la segunda persona de la deidad, aunque Él era la segunda persona de la Trinidad, aunque Él era Dios mismo hecho carne, aunque Él era el unigénito Hijo de Dios, Él nunca habló de lo suyo. Él nunca dijo lo que Él pensaba. Él nunca dijo lo que Él opinaba en relación no solamente al propósito, al plan y a la misión que Dios Padre le había encomendado, sino también cuando el enemigo venía contra su vida. Él nunca habló de lo suyo, sino que siempre que tuvo que enfrentar al enemigo, siempre que tuvo que enfrentar situaciones adversas y difíciles, siempre que el tentador vino contra él, dice la palabra de Dios que él siempre lo confrontó, lo enfrentó con la palabra de Dios. Él siempre dijo, escrito está. Y para esto yo quiero que vayamos a Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Porque muchas veces podríamos decir, bueno, el Señor dijo, escrito está, pero ¿a dónde está eso? Vaya conmigo, por favor, a Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, y léalo conmigo. ¿Qué fue lo que el Señor Jesús, a qué se refería el Señor Jesús? Dice la palabra de Dios, capítulo 8, versículo 3, y te afligió. Y te afligió. ¿Quién te afligió? El Dios Todopoderoso. Muchas veces nosotros cuando oímos y te afligió, no logramos comprender, no logramos entender cómo un Dios de amor nos aflige. Y es que aquí es donde quisiera que usted me comprenda. Cuando vamos al original, no dice que Él nos afligió. En el original dice que Él permitió que nosotros fuéramos alcanzados por nuestra humanidad, la cual siempre nos lleva a aflicción. ¿Aló? ¿Cómo nos cuesta a nosotros los seres humanos darnos cuenta de que el 99.9% de las circunstancias adversas, difíciles, de las situaciones que enfrentamos en nuestro diario vivir, son causa de nuestra humanidad? Son causa de nuestra naturaleza humana. Esa naturaleza humana que siempre cree tener la razón. Esa naturaleza humana que siempre cree que el camino que está transitando es el correcto. Esa naturaleza humana que siempre tiene algo que decir. Esa naturaleza humana que siempre dice, ¿cómo le digo? Esto es lo que hay que hacer. Yo pienso, yo opino, yo creo, a mí me parece. Por eso la palabra de Dios dice que hay caminos que para nosotros los seres humanos en nuestra naturaleza humana son caminos rectos, ideales, perfectos, idóneos. Es más, casi que yo me aplaudo cuando voy por ahí. Qué bruto más inteligente, ¿verdad? Y tal vez usted dice, ¿por qué dice así, pastor? Bueno, porque tiene... Ahí tiene un poquito de qué bárbaro, ¿cómo puede ser usted tan brillante? Se dice uno mismo y hasta se aplaude. Pero conforme va pasando el tiempo y va uno siendo alcanzado por la aflicción que trae el transitar del caminar de nuestra humanidad, el tratar de fundamentar nuestra vida, nuestro diario vivir en nuestra propia opinión, en nuestra propia prudencia, en nuestro propio juicio, ahí es donde nos damos cuenta de que definitivamente tenemos que aprender algo. Y es el camino a la cruz de Cristo. Es el entender que la única aflicción que nosotros debiéramos de tener en nuestra vida es el conocer continuamente el camino a la cruz de Cristo. Es el poder venir y humillarnos pues bajo la poderosa mano del Dios Todopoderoso. Es el poder traer toda esa ansiedad, es el poder traer todo ese afán y traerlo ahí al pie de la cruz de Cristo. Porque el Señor dijo, si alguno está trabajado, si alguno está cargado, si alguno está cansado. A mí me hace gracia porque el Señor es todo un caballero. Es todo un caballero y Él dice, si alguno
Si alguno, todos lo estamos. No levantamos una mano, levantamos los dos pies, las dos manos. ¿De qué es lo que estamos cansados? Dice, si alguno está trabajado, cansado, cargado, venga a mí. Venga a mí, yo le haré descansar. Porque mi yugo es fácil y ligera mi ¿qué? Mi carga. Y cuando nosotros venimos a Cristo, sentimos una libertad maravillosa, pero conforme vamos caminando, conforme vamos transitando, de un momento a otro empezamos a sentir que aquella carga se empieza a volver pesada otra vez. Y es producto de que Dios nos llama a una vida en lo sobrenatural. Y cuando digo de una vida en lo sobrenatural, es que Dios nos llama a vivir en el Espíritu. Cuando nosotros nos decidimos a vivir en el Espíritu, estamos decidiéndonos a vivir el reino de los cielos aquí y ahora. Y para poder vivir el reino de los cielos aquí y ahora, debemos de hacerlo a nivel del Espíritu, y eso es vivir en lo sobrenatural de Dios. Dios nos hace un llamado a vivir en lo sobrenatural. Si alguno está trabajado, cargado, cansado, venga a mí, yo le haré descansar. ¿Recuerda usted cuando usted aceptó a Jesucristo como único Señor y Salvador? ¡Ah, qué alivio! Toda la carga, todo ese peso, toda esa culpa, todo ese pecado, toda esa inmundicia, todo eso que no te dejaba vivir en paz, lo trajiste a la cruz de Cristo y fuiste libre. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos pueden darle un aplauso a Él, a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, por ese sacrificio maravilloso hecho en la cruz? Él lo hizo por amor. Pero yo quiero que usted me comprenda que no solamente se quedaba ahí, sino que la palabra de Dios dice que por sus llagas hemos sido nosotros ¿qué? Curados, hemos sido nosotros sanados. Lo que quiere decir es que el Señor no solamente quería hacernos libres del pecado, de la culpa, de toda la iniquidad que arrastrábamos de nuestros antepasados, sino también Él quería hacernos libres de la enfermedad. ¿Aló? Aunque esta enfermedad sea producto de todo lo que hicimos durante toda nuestra vida pecaminosa. Esto sí estuvo duro, pastor. Sí, porque hemos vivido toda nuestra vida en pecado, perdóneme. De un momento a otro vengo, acepto a Cristo y ahora soy alcanzado por todo lo que viví, hice, sembré. Y nuestro Dios es un Dios tan maravilloso, y su amor es tan precioso, que si estás dispuesto a creerle a Él, que si estás dispuesto a vivir en lo sobrenatural, aún eso Él está dispuesto a sanarte, a hacerte libre, porque así está escrito. Porque así está escrito, y si así está escrito, Él lo hará. Aló. Pero además de eso, dice la palabra de Dios que el precio de nuestra paz fue sobre Él. Lo que quiere decir es que cuando yo vengo a Cristo, no solamente yo vengo a recibir el perdón de los pecados, no solamente vengo a recibir el perdón y la libertad de todas esas iniquidades, de todo ese pecado que estaba agobiando mi vida, de toda esa culpabilidad, de esa acusación, esa destrucción que el enemigo estaba ejecutando, sino que además de eso, el Señor quiere venir a traer paz sobre nuestra vida. Paz. Dice la palabra de Dios que el rey Josafat, junto con el reinado de Judá, tuvieron paz por todas partes. Porque parte de la más grande bendición de Dios es que usted tenga paz por todas partes. ¿Cuántos quieren tener paz por todas partes? Ay, con todo respeto, voy a levantar hasta el pie yo. Cuando yo leo esa parte, yo veo que el Señor les da la victoria contra el pueblo de Moab. Lindo. Yo veo que el Señor los lleva al valle de Beraca, porque así lo llaman, porque 3 días estuvieron llevándose todo el botín que tenía ese pueblo, que en ese momento era un pueblo nómada, el de Moab, junto con otros reinos que se habían ido uniendo con ellos. Pero cuando yo leo el último versículo en esa historia del rey Josafat y el sitio del pueblo de Moab, y dice la palabra de Dios que Dios le dio paz por todas partes, yo digo, esta es la más grande bendición que Dios dio a Josafat y a Judá. Paz por todas partes. ¿Cuántos dicen amén? Le tengo una noticia. El Señor nos ha llamado, te ha llamado a ti y me ha llamado a mí a que tengamos paz por todas partes.
Este es el desafío que Dios nos da, el que podamos tomar la decisión de empezar a vivir en lo sobrenatural de Dios, en la paz, bendición y en todo lo que declara su palabra. Pero para eso necesitamos aprender a vivir en lo sobrenatural de Dios. Necesitamos aprender a vivir en el Espíritu. Necesitamos aprender a vivir el reino de los cielos aquí y ahora, con el entendimiento de que nosotros debemos de comprender de que cuando hablamos de vivir en lo sobrenatural, no estoy hablando de que usted va a vivir una vida triunfalista. Cuando yo vivo en lo sobrenatural, nunca van a venir situaciones, nunca va a venir tormenta, nunca van a venir vientos, nunca va a venir huracanes, nunca el enemigo va a tratar de venir a destruir lo que Dios está edificando en tu vida. Bueno, entonces usted está viviendo en otro mundo. Porque la palabra de Dios dice, el Señor Jesús nos lo anunció, en este mundo que vamos a tener aflicción, pero el Señor inmediatamente viene y dice, pero entiendan, comprendan que les ha revelado esto, confiad porque yo he vencido al mundo, y lo que yo necesito es que ustedes aprendan, porque yo soy el camino, porque yo soy la puerta a través de la cual ustedes pueden entrar a vivir en el reino de los cielos aquí y ahora, porque ese fue el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. El reino de los cielos se ha acercado. Todo aquel que me recibe a mí, yo soy la puerta, yo soy el camino para que entre y empiece a vivir el reino de los cielos aquí y ahora, para que pueda empezar a vivir en lo sobrenatural, para que pueda empezar a vivir en el Espíritu, para que pueda empezar a vivir en todas las promesas que yo he declarado en mi palabra y que están escritas acerca de mí, dice el Señor Jesús, para que ustedes puedan vivir en lo sobrenatural, para que ustedes puedan vivir en todo lo que Dios ha declarado, para que podamos vivir declarando como lo hizo el Señor Jesús, escrito está. Aló. ¿Por qué es que no decimos escrito está? Simple y sencillamente porque hasta el día de hoy hemos vivido en la religiosidad. Hemos vivido en la religiosidad y hemos tratado de aprender, porque los que hemos venido llegando o los que han venido llegando han venido aprendiendo de los otros que hemos estado más tiempo, y los que hemos estado más tiempo de los que ya tal vez hasta ya se fueron, ya partieron con el Señor, y esto es una cadena. Nosotros modelamos. El problema es que hemos estado modelando, como siempre todos los seres humanos lo hacen. Su hijo modela a su padre, su hija modela a su madre. Aló. Ay, es que mi hija está modelando. Es que mi hijo, perdón, está modelando, varón. Mucho cuidado. Nosotros modelamos. Y hemos estado viviendo un cristianismo en donde hemos estado modelando nuestro diario vivir a través de lo que vemos de los líderes que Dios levanta. Y ha llegado la hora de que podamos venir a la palabra de Dios y empecemos a modelar a través de la verdad de la palabra de Dios nuestras vidas a través de la vida de nuestro Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra de Dios, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres le habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda, mire la palabra, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Sabe cuál es el desafío que Dios nos da? El que podamos entender que nosotros no necesitamos ver las cosas hechas realidad. Nosotros lo que necesitamos entender es que lo que yo necesito es lograr ser el hijo del contentamiento de papá, para que papá diga la palabra. Cuando ya papá dijo la palabra, hermanos, haga usted la fiesta, haga la contentera, alégrese, porque ya eso está hecho. Lo único que falta es que usted y yo podamos vivir en lo sobrenatural a través de la acción de gracias, a través del lenguaje del Espíritu, y empecemos a llamar las cosas que no son como si fuesen, porque esa es la forma en que Dios las llama. Lo que necesitamos es aprender a tocar el corazón de Dios para que Él diga la palabra. Aló.
Tal vez en este momento digas, pastor, yo entiendo todo lo que usted me está hablando, pero ¿cómo sé yo si Dios dijo la palabra o no la ha dicho? Aquí es lo importante de que nosotros podamos entender cuál es la forma en que debemos de acercarnos al Señor para que Él diga la palabra. Y por esto es que yo quiero que vayamos a una historia hermosa en Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. La historia, yo sé que tal vez usted diga, pastor, yo la he leído muchas veces, ya yo he escuchado prédicas, es más, lo he escuchado a usted predicando acerca de eso. Lucas capítulo 7, por favor. Y yo quiero que vaya ahí al versículo 1. El título dice: Jesús sana al siervo de un centurión. Jesús sana al esclavo de un centurión romano, de un soldado romano. Cuando hablamos de un centurión, estamos hablando de una persona que tenía 100 soldados a su mando. Eso era un centurión en el ejército romano. Léalo conmigo, capítulo 7, versículo 1. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Yo quiero nada más el primer versículo. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Todo el pueblo estaba escuchándole declarar la palabra. Y el pueblo la escuchaba y la dejaba ir. No sé si me estoy dando a entender. Otra vez. Después que hubo terminado todas sus palabras, el Señor Jesús estaba predicándole a una multitud en Capernaum. Y después de que había dicho todo lo que tenía, después de que estaba ahí predicando, dice que entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, otro esclavo de este centurión, a quien quería mucho, el esclavo estaba enfermo a punto de morir. Otra vez, este centurión tenía un esclavo y este esclavo él lo amaba mucho. Es que cuando utilizamos la palabra siervo, a veces como que no logramos entender. Estamos hablando de un esclavo. Este centurión romano tenía un esclavo, pero él lo apreciaba mucho. Muy probablemente había nacido ahí en su propia casa. Y él lo quería mucho, tanto que lo quería como un hijo. Dice la palabra de Dios. Y estaba muy enfermo y a punto de morir. Versículo 3. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole: es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Yo quiero que usted me comprenda que este hombre, este centurión, tenía buenos sentimientos. Él tenía su carrera militar, pero eso no quería decir que estuviera al mando del ejército romano. No quería decir que este hombre tenía malos sentimientos, porque los ancianos del pueblo donde vivía este centurión vienen y abogan a favor de él delante del Señor Jesús y dicen: este hombre ama nuestra nación, él trabajará para el imperio romano, pero este hombre ama nuestra nación y además de eso nos edificó hasta una sinagoga. Ellos interceden a favor. Y Jesús fue con ellos. Cuando después de que los ancianos le dicen esto, el Señor Jesús accede y va a casa de este centurión. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, o sea, ya estaba cerca de llegar a la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues yo no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano.
Oye lo que dice la palabra. Lo puede leer ahí, pero di la palabra y mi siervo será sano. Yo quiero que usted note cómo el centurión estaba totalmente ubicado. Él dice: yo no soy digno de que entres bajo mi techo, no me creí ni digno de venir delante de ti. Nosotros creemos, y esto me asusta a mí muchas veces, en este tiempo nosotros nos creemos dignos de venir hasta confrontar a Dios. Recuérdele las promesas a Dios. No, recuérdelas usted y vívalas. Confronte a Dios con las promesas que están escritas en la palabra. No, confróntese usted. Dios es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Él no tiene sombra, ni cambio, ni variación, ni mudanza alguna. Somos nosotros los que necesitamos empezar a vivir en el Espíritu. Nuestro Dios es Espíritu. Confrontémonos nosotros con la palabra de Dios, que ella es verdad. Y San Juan 8:32 dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hay algo que nosotros necesitamos entender para poder vivir en el Espíritu, para poder vivir en lo sobrenatural de Dios. Y es que usted y yo, por más que veamos cosas extraordinarias, sobrenaturales, milagros impresionantes de parte de Dios, yo quiero que usted me comprenda que su humanidad y mi humanidad siempre va a estar presente. ¿Aló? Esto es algo, hermano, a lo cual nosotros necesitamos llegar a la conclusión. Por más que yo imponga mis manos sobre una persona y esta persona se sane, eso no quiere decir que usted tiene un grado de divinidad sobre usted. Mucho cuidado. Una cosa es un desafío a vivir en lo sobrenatural. Una cosa es un desafío a vivir en el Espíritu. Una cosa es un desafío a dejar que Dios nos use y ser instrumentos de su poder y vehículos de su presencia y de su gloria. Y otra cosa muy diferente es creer que nosotros podemos llegar a ser dioses pequeñitos. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Y ahí es donde muchas veces chocamos y chocamos y chocamos. Y le voy a explicar por qué. Porque cuando vemos un milagro, cuando vemos una bendición, cuando Dios abre una puerta, cuando se manifiesta algo, en determinado momento creemos que ya encontramos la pomada canaria, como dirían. Ya encontramos el camino, ya sabemos cómo hacerlo, ya sé cómo pedalear esta bicicleta, ya esto es pan comido, ya no hay nada más que hacer, ya esto está listo, ya ahora me puedo sentar y vivir, ¿verdad?, de las ganancias. Porque ya yo sé cómo es. Hay gente que a través de los años en el evangelio creen que ya saben cómo es, porque ya yo tengo años en esto. La palabra de Dios dice: por su fruto los conoceréis. Por su fruto los conoceréis. Y nosotros necesitamos entender que continuamente tenemos que estar fructificando, tenemos que estar dando nuevo y buen fruto. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, nosotros debemos de entender que para poder vivir en lo sobrenatural, yo tengo que aceptar que yo soy un ser humano, que yo tengo una humanidad que se duele, una humanidad que se intimida, una humanidad que siente temor, una humanidad que se confunde, una humanidad que a veces entra en pánico, una humanidad que se llena de ansiedad, de afán, de preocupación. ¿Cuántos dicen amén? Y por lo tanto yo necesito reconocer esto delante de Dios. Antes de confrontar a Dios, yo tengo que confrontarme con una verdad. Y esta verdad es que el camino a la cruz de Cristo yo debo de practicarla a diario. A diario. A diario yo necesito volver a la cruz. A diario yo tengo que transitar ese camino al Gólgota. A diario, a diario. Y por eso yo quiero que usted vaya, para que me pueda entender de lo que estoy hablando. Vaya conmigo, por favor, a la primera carta que escribe el apóstol Pedro. Vaya conmigo, por favor. Primera carta, capítulo 5, versículo 6.
Tal vez usted me diga, pastor, son pasajes muy conocidos. Sí, pero que muchas veces no hemos tenido el entendimiento. Primera carta que escribe el apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 6, dice la palabra de Dios: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Quieres vivir en lo sobrenatural de Dios? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué leímos de la historia de este hombre, este centurión? ¿Qué fue lo primero que él hizo? Él se humilla, él reconoce: yo seré un centurión, yo tendré 100 soldados a mi mando, yo tendré una posición económica, yo tendré una posición en el ejército y en el imperio romano, pero yo reconozco el don de Dios, yo reconozco la presencia de Dios, yo reconozco a Dios en ti. Eso fue lo que este centurión romano logró entender. Él se humilló bajo la autoridad, bajo el señorío, bajo el poder que él sabía que había sobre la persona del Señor Jesús. Si quieres vivir en lo sobrenatural, necesitamos aprender lo que dice Pedro: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. 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 Hemos perdido el camino a la cruz de Cristo. Hemos perdido el camino a venir a pedirle perdón al Señor todos los días, el venir a derramar nuestra alma delante de Él. Ya nos creemos, hermanos, exentos de pecado. ¿Aló? ¿Estamos de acuerdo o no? Nos creemos exentos de pecado. Hay veces que llegamos, hermano, vea, en serio, y se lo estoy diciendo, yo estoy tomando de mí mismo. Hay veces que uno llega delante del Señor y le dice: de ahí me fue bien, ¿verdad? No tengo ni de qué pedirte perdón. Bueno, yo quiero, para que usted se haga la idea de que solamente el que nosotros vivamos y respiremos ofende a Dios. ¿Cómo, pastor? Sí, simplemente que ahora Él no te ve a ti, no me ve a mí, ve a Jesús, a su Hijo unigénito. Él nos ve a través de su Hijo, y ahí es donde nos ve limpios, puros, aceptos. Por eso la palabra de Dios dice que somos aceptos en el amado. Dice la palabra de Dios: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere, ¿qué? Tiempo. No cuando tu tiempo. Usted no puede exigirle a Dios. Si hay alguien que vive desatiempado, somos nosotros los seres humanos. Cuando usted lee la palabra de Dios, usted va a ver que la palabra de Dios está escrita en un presente continuo. ¿A qué me refiero? En un ahora de Dios. ¿Sabe cuándo es que Dios quiere bendecirte? Ahora. ¿Sabe cuándo Dios quiere sanarte? Ahora. Ahorita. Ya. ¿Y por qué es que no lo veo? No, eso no es Dios. Eso no es un asunto de Dios, eso es un asunto de mi humanidad que no permite que el poder de Dios fluya, porque una vez más te digo, nuestro Dios es un caballero y Él respeta nuestro libre albedrío. De ahí la necesidad de que a la luz de la palabra de Dios y a través del modelaje de la vida de nuestro Señor Jesús aprendamos cómo poder humillar nuestra humanidad. De ella nunca nos vamos a librar. ¿Sí me entendió? De ella nunca nos vamos a librar. Pablo trató. Dice: conozco un hombre, no sé si en el espíritu, en la carne, o yo no sé cómo, pero fue llevado al tercer cielo. Lo estoy parafraseando. Pero resulta que ese hombre que vio cosas inefables tenía un aguijón en la carne. Y Pablo dice: 3 veces le he rogado a Dios que lo quite de mí. ¿Qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Lo que quiero que entendamos es que la más grande bendición del poderío y de la gloria de Dios se va a manifestar en esto, en que tú eres débil y en que yo soy débil.
De verdad que cuando la Biblia dice que las cosas del Espíritu para el mundo son locura, esto es verdad. ¿Qué quiere decir la palabra de Dios? Que las cosas del Espíritu para la mente humana, hermano, continuamente hace cortocircuito, es un chispero. Y ese chispero, vea hermano, yo lo oigo en mi vida también. Cuando el Señor me dice, entre más fuerte seas, menos yo voy a estar ahí. Entre más débil seas, más yo voy a manifestar mi poder. Yo me quedo así, yo digo, no entiendo. Yo creí que más bien tú querías que yo fuera fuerte, que yo fuera valiente, que yo fuera, bueno, un paladín. No. Yo lo único que quiero es que dejes que el reflejo de mi gloria se manifieste a través de tu vida. Déjame brillar. Dice la palabra de Dios que el Señor le dijo a Moisés, la primera vez que el pueblo murmura por agua, el Señor viene y le dice, golpea la roca. Y Moisés va y golpea la roca y brota el agua de la peña. Pero resulta que la segunda vez el Señor le dice, ve y háblale a la roca. Pero Moisés estaba tan enojado, estaba tan manifestado en su humanidad, que él va y golpea la roca. Pero lo impresionante es que Dios no lo deja de respaldar. Él hace brotar agua de la peña, de la roca. Pero después le dice, por lo que acabas de hacer, porque no me dejaste glorificarme en medio de mi pueblo, porque te glorificaste tú y tu humanidad, ahora déjame decirte que tú no entras a la tierra que fluye leche y miel. Muchas veces decimos, pero ¿por qué es que Dios me ha permitido, me ha prometido tantas cosas y todavía yo no veo esa tierra que fluye leche y miel en mi vida? Te lo voy a decir por qué. Porque hay mucha humanidad en mí y en ti que todavía no permite que la gloria de Dios se manifieste. Y hasta que no permitas que Él brille en tu vida y que la gloria de Dios brille en tu vida y en mi vida, hasta ese momento vas a seguir dando vueltas en el desierto, para que ahí se muera todo lo que tu humanidad y mi humanidad está impidiendo que puedas entrar a la tierra que fluye leche y miel, a vivir en el Espíritu, a vivir en lo sobrenatural de Dios. Puede darle un aplauso a ese Dios maravilloso. Si quiere alegrarse, alégrese con Él, no hay problema. Aleluya. El Señor le dice a Moisés, no me dejaste glorificarme. Moisés llegó todo indignado, molesto, enojado, porque el pueblo murmuraba contra él. No, porque el pueblo murmuraba contra Dios. Dios no necesita que usted lo defienda. Dios no necesita que yo lo defienda. Él es Dios todopoderoso. Y entonces Moisés llega en su humanidad, en su liderazgo, en su carisma, en su fuerza. Y claro, todo el mundo se hizo chiquitito porque no habían conocido esa parte de Moisés. Aló. No habían conocido esa parte de Moisés. ¿Qué aceite das cuando te apretan? ¿Qué aceite das? Tal vez usted diga, yo no entiendo cómo el Señor, después de preparar 80 años a Moisés, lo deje afuera. Eso es una ingratitud. Una vez más, ¿qué aceite das cuando te apretan? Quiero ponerle el ejemplo. ¿Sabía usted que el aceite de oliva, cuando usted lo compra en el supermercado, usted ve que dice extra virgen? Y usted dice, este es el aceite puro. Déjeme decirle que el aceite puro de oliva es casi que incomparable. Y le voy a explicar por qué. Porque el aceite lo sacan cuando a las frutas se le aprieta. Entonces, en la primera prensa es cuando sacan el aceite puro. Después le dan una segunda apretada, y una tercera, y una cuarta, y una quinta, y una sexta, y ahí van, ¿verdad? Entre el aceite más verde sea, ese es el de menor calidad, porque ahí se va más cáscara y más cosas. La pregunta que yo quiero hacerle es,
cuando vienen las circunstancias y las situaciones y se da ese apretón, ¿qué aceite da usted? ¿Qué aceite doy yo? ¿El cristalino? ¿El de la pura calidad? Porque muchas veces reaccionamos ante situaciones y circunstancias, pero lógicamente tenemos la oportunidad de acomodarnos, de ponerlo en la máscara y demás. Y entonces, claro, hablamos muy bonito y nos comportamos diferentes y muy lindos, muy educados, lo felicito. Pero cuando usted lo prensa en las situaciones, ¿qué aceite da usted? Cuando a Moisés lo apretaron ahí, él no dio el aceite correcto. Dios había invertido más de 80 años en él. Dios hablaba cara a cara con él. Y por eso el Señor le dice: yo esperaba que me dejaras glorificarme. Yo creí que me ibas a dejar mostrar el mejor aceite fluir de ti. Dice la palabra de Dios: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Dice la palabra: echando toda vuestra ansiedad ¿sobre quién? Sobre Él, porque Él tiene cuidado ¿de qué? De vosotros. Una vez más, volvemos a la historia de este centurión. Este hombre viene y le dice: yo no soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Qué es lo que hace el centurión? El centurión se está humillando bajo una persona que él tenía bajo la autoridad, porque él era un centurión romano y el imperio estaba conquistando Palestina. Él se está humillando ante una persona que está más bien bajo él, pero porque él reconocía claramente el don de Dios en la vida del Señor Jesús. La única forma de vivir en el Espíritu, hermanos, es cuando logramos reconocer esta verdad de tu humanidad y de mi humanidad. Yo nunca me voy a librar, tú nunca te vas a librar. El problema es que no nos damos cuenta que para poder vivir a nivel del Espíritu tenemos que aprender a reconocer esto a diario y a venir a la cruz de Cristo a diario. Y esto ha pasado de moda en medio de las iglesias. Antes en las iglesias, estoy hablando de cuando yo era un niño y adolescente, se hablaba continuamente. Ahora en este tiempo, hermanos, son temas que han pasado de moda, porque ahora hay que hablar de la prosperidad, porque ahora hay que hablar de cómo usted puede tener autoridad para ordenar, para declarar, para proclamar, para arrebatar. Yo quiero que podamos entender una vez más: si queremos vivir en el Espíritu, necesitamos reconocer nuestra humanidad. Y tenemos que entender que la única forma de poder vivir en esa tierra que fluye leche y miel, la única forma de poder vivir en lo sobrenatural, la única forma de vivir en el reino de los cielos aquí y ahora, que es el desafío que el Señor nos ha hecho, aunque usted no lo crea, aunque usted tal vez diga: no lo puedo creer, pastor, es increíble, es cuando reconoces tu debilidad y puedes venir con un corazón contrito y humillado. Que el rey David, que sabe lo que dice que nuestro Dios no lo desprecia, no lo echa fuera. Necesitamos reconocer nuestra humanidad para poder venir y echar toda esa ansiedad, todo ese afán, toda esa preocupación. Una vez más, entre más fuerte humanamente crees que eres, menos la intromisión de la mano poderosa del Dios vivo va a estar en favor de tu causa. Entre más ágil, inteligente, brillante crees que eres para poder manejar los asuntos de tu casa, finanza, economía, todo lo que tenga que ver con tu hogar, tu casa, tu vida, menos la sabiduría de Dios va a manifestarse en favor de tu vida. Y tal vez digas: ¿pero por qué? Porque el Señor está esperando que entiendas que tienes que humillarte. Porque cuando van a venir las situaciones y viene la prensa,
del enemigo, y viene la prensa de las situaciones, y viene la prensa que Dios permite. Te afligí, dice la palabra de Dios, lo permití. Que a quien prensen no sea a ti, sino a quien has decidido que viva en ti, a Cristo. Que cuando venga esa situación y te prense, estés recién habiendo ido a la cruz de Cristo, y ya puedes decir: no vivo yo, como dijo Pablo, mas vive Cristo en mí. Para que, por eso el Señor dijo: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Déjenme que yo lo llevo por ustedes. Pero ¿qué es lo que nosotros le decimos al Señor continuamente? Préstame para llevarlo yo. Déjenme porque yo lo voy a llevar por ustedes. Déjenme porque yo lo voy a cargar por ustedes. Pero nosotros le decimos: no, Señor, permíteme, yo puedo, yo solo. Igual como los niños cuando están empezando a aprender a caminar, apenas dan 3 pasos: suélteme porque yo puedo solo, yo quiero solo. No nos damos cuenta de que eso es lo que impide que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. Quiero volver para terminar. Vamos a Lucas una vez más. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. Vaya conmigo por favor al versículo 6. Lucas capítulo 7 versículo 6. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciendo: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Usted nota cómo este centurión inmediatamente se humilla. Usted nota cómo este centurión inmediatamente, o sea, yo no sé, por eso es que el Señor Jesús, lo vamos a leer más adelante, Él se maravilla del conocimiento, de la revelación, del entendimiento que tiene este centurión, y dice que ni en toda Jerusalén ha encontrado nadie que tenga tanta fe como este hombre. Dice la palabra de Dios que le dice: Señor, no te molestes, pues yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Él se humilla, pero después entrega su ansiedad, su preocupación. Él estaba preocupado, él estaba totalmente atormentado porque veía que su siervo, al cual él amaba, estaba enfermo y su enfermedad era de muerte. Y él se duele en el corazón, pero él le dice: Señor, no te molestes, yo no soy digno. Él se humilla, por lo cual no te tuve ni, yo no me tuve ni por digno de ir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. ¿Cómo logramos nosotros que el Señor diga la palabra? Cuando volvemos, cuando logramos entender que no es pecado, que a Dios no le desagrada, a Él no le desagrada que nosotros podamos venir a Él y nos desnudemos delante de Él y le digamos: Señor, mira mi humanidad, mira esta mancha, mira esta debilidad, mira, Señor, esto otro. Él lo que quiere es eso, que no tejamos hojas de higuera como lo hizo Adán corriendo de la presencia de Dios, sino todo lo contrario, más bien que nos desnudemos, que nos despojemos de esas hojas de higuera tipo de la religiosidad, que tratamos de ponernos máscaras, parches. Desnúdate delante de la presencia de Dios, muestra tu humanidad, porque dice la palabra de Dios que en nuestra debilidad, en tu debilidad, en mi debilidad, es donde Él manifiesta su poderío, es donde Él establece el reino de los cielos, aquí y ahora. Dice la palabra de Dios: pero di la palabra y mi siervo será sano. Yo quiero que usted note lo que dice el Señor Jesús en el versículo 9. Al oír esto, versículo 9, luego vamos a estudiar, el próximo domingo vamos a estudiar el versículo 8. Vayamos al versículo 9, por favor. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. Al ver esta actitud en él, el Señor Jesús se maravilló. Cuando el Dios Todopoderoso te vea con un corazón contrito y humillado, cuando Él vea que vienes a ti y vienes a Él, y te desnudas y reconoces tu humanidad, tu debilidad, te despojas de esas hojas de higuera, tipo de religiosidades, de legalismo, de obras muertas,
y reconoces tu humanidad, en ese momento y solo en ese momento es que Él va a decir la palabra que tanto necesitas, que tanto anhelas y que tanto necesitas celebrar cuando Él la declara en el nombre de Jesús. Y hay algo que Dios va a hacer, porque Dios es un Dios maravilloso. Cuando Él diga la palabra, no solamente lo va a hablar a tu corazón, sino que Él va a usar a los siervos, a esos siervos, sus profetas, para poder venir a confirmar, porque el profeta confirma la palabra que Dios ha dicho en tu corazón. El profeta no inventa, el profeta no dice una directriz que no conoces. No, así no funciona. Así no funciona el oficio profético neotestamentario. El profeta en el Nuevo Testamento lo que hace es confirmar la palabra que el Señor ha hablado a tu corazón, ahí en lo secreto, cuando hiciste lo correcto, cuando lograste maravillar el corazón de tu Dios con una actitud de humildad y de reconocimiento de tu humanidad. Ahí, cuando el Señor habla a través de su Santo Espíritu a tu corazón, luego el Señor trae un profeta que confirma esa palabra para que sepas que no viene de tu corazón, que no viene de tu humanidad, sino que viene del corazón y de la boca de Dios. Porque está escrito que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca y de su corazón. Puedes ponerte de pie en esta mañana y puedes darle un aplauso a ese Dios maravilloso. ¡Aleluya!